Las hipótesis numerológicas según las cuales las medidas de las pirámides contienen mensajes codificados, forman parte de una pseudociencia llamada piramidología, y aunque a día de hoy resulte difícil de creer, el mensaje de Watchtower tuvo mucho que ver con esta pseudociencia por unos 50 años. El libro Proclamadores contiene la historia de los testigos de Jehová con su correspondiente lavada de cara, y en la página 201 encontramos un precuadro con información bastante llamativa. Por unos 35 años, el pastor Russell creyó que la Gran Pirámide de Giza servía de testimonio de Dios, que corroboraba periodos bíblicos. Sin embargo, los testigos de Jehová han rechazado la idea de que una pirámide egipcia tuviera alguna relación con adoración verdadera. Es muy curioso cómo está redactado este párrafo. Tal y como está escrito, da la sensación de que tan solo Charles Taze Russell creía en la importancia de las medidas de la Gran Pirámide de Giza, y lejos de ser así, llegó a ser una doctrina muy importante para Watchtower, incluso años después de la muerte de Russell. ¿En qué consistía exactamente la doctrina de Watchtower sobre la Gran Pirámide de Giza? Parece que Charles Taze Russell copió de los adventistas la idea de que las medidas de la Gran Pirámide tenían un significado profético. En 1874, el astrónomo Charles Spiacy Smith publicó las medidas que él mismo había tomado de la Gran Pirámide. Charles Taze Russell utilizó estas medidas en el tercer libro de su serie Estudios en las Escrituras, llamado Venga tu reino. Este libro contiene un capítulo llamado La Gran Pirámide, con más de 60 páginas, explicando el significado profético de las medidas de la Gran Pirámide. Su primer libro de Estudios en las Escrituras, llamado El Plan Divino de las Edades, incluso contiene la siguiente tabla identificando las diferentes partes de la pirámide, con diferentes partes de la historia humana. A grandes rasgos, la doctrina consistía en lo siguiente: aplicando ciertos pasajes bíblicos, Charles Taze Russell afirmaba que la pirámide de Giza había sido puesta por Dios con un propósito. Aquí tenéis un par de ejemplos de textos bíblicos con los que llegaba a esta conclusión. En aquel día resultará haber un altar a Jehová en medio de la tierra de Egipto, y una columna a Jehová al lado de su límite. Y tiene que resultar ser para señal y para testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de los opresores, y él les enviará un Salvador, sí, uno grande que realmente los librará. Tú que pusiste señales y milagros en la tierra de Egipto hasta el día de hoy, y en Israel y entre los hombres, para hacer para ti un nombre como su fe de este día. Los estudiantes de la Biblia creían que su cronología bíblica correspondía con algunas de las medidas de la pirámide. Por ejemplo, en aquella época, contrario a lo que muchos creen, los estudiantes de la Biblia creían que Jesucristo había comenzado su presencia en 1874 y que en 1878 había comenzado su reinado en el cielo. Russell afirmaba que algunas de las medidas de la pirámide confirmaban esta fecha de 1874. Por ejemplo, en su libro Venga tu reino, en la edición de 1891 leemos: Entonces, Miriam nació bajo el pasadizo de la entrada, desde ese punto, para encontrar la distancia en la entrada del foso, representando la gran angustia y destrucción con la cual esta época va a terminar. Cuando la maldad se destronaba del poder, encontramos 3.416 pulgadas, simbolizando 3.416 años, desde la fecha arriba indicada, 1542 a.C. Este cálculo apunta a 1874 después de Cristo como el inicio del periodo de angustia. Como curiosidad, si os fijáis en el cálculo que hace, no está bien hecho. Russell no se dio cuenta de que no existía el año cero, y lo mismo le ocurrió más adelante con su predicción de los 7 tiempos en 1914. Él partió sobre la fecha del 606 a.C. para la destrucción de Jerusalén, cuando décadas más tarde alguien en Watchtower se dio cuenta del error. Como la doctrina de 1914 era tan importante, lo que hicieron fue mover la fecha de la destrucción de Jerusalén de 606 a 607 a.C. para poder mantener su doctrina sobre 1914. Así, cambiaron mi historia a su antojo. Hablaremos de esto más detenidamente en otros vídeos, ya que Jerusalén no fue destruida ni en 607 ni en 606 a.C. En ediciones posteriores de este libro, en un intento de engaño monumental, Russell alargó la pirámide 41 pulgadas, pasando de 3.416 pulgadas a 3.457 pulgadas. Así, llegaba a la fecha de 1915 para poder reafirmar la proyección que hizo sobre 1914. Con esto os podéis imaginar el rigor con el que Russell escribía estos libros. Tanta importancia tenía para la organización la doctrina de la Gran Pirámide,
que a la muerte de Charles Taze Russell erigieron un monumento de la Gran Pirámide de Giza, cerca de la tumba de Pastor Russell. La tumba y el monumento son visibles a día de hoy en Pittsburgh, Pensilvania. El informe de la Asamblea Anual de 1919 contenía un artículo hablando acerca de este monumento a la Gran Pirámide. El lunes, un grupo de 150 personas fue dirigido por el hermano Bonnet a la sepultura del hermano Russell. Un último prolongado vistazo a la escena recordó la manera pacífica en la que nuestro pastor pasó a través del velo. Las palabras del hermano Rutherford vinieron a la mente. Me alegro de que esta experiencia en prisión estuviera reservada para nosotros, en vez de para nuestro querido hermano Russell. Visitamos los trabajos de mármol y observamos cómo los trabajadores cincelaban de manera lenta pero segura el monumento a erigir a la sociedad. Los terrenos del cementerio de la Sociedad Westover, en Rosemont United Cemeteries, a 5 millas hacia el norte de la ciudad de Pittsburgh, contienen un amplio espacio para tumbas para todos los miembros de la familia Bethel y para los peregrinos y sus mujeres, en total más de 275 sepulturas para adultos. Justo en el centro del terreno de Bethel será erigido diagonalmente el monumento con forma de pirámide, diseñado por el hermano Bonnet y aceptado por el hermano Russell como el emblema más apropiado como monumento permanente en el espacio de la sociedad para entierros. El tamaño de la estructura es de 9 pies a través de la base y su ápice de piedra está exactamente 7 pies por encima del nivel del mar. Tras el fallecimiento de Charles Taze Russell, en 1916, Watchtower mantuvo la doctrina sobre la importancia de las medidas de la Gran Pirámide de Giza, como podemos ver en las siguientes publicaciones de los años 20. En los pasadizos de la Gran Pirámide de Giza, la concordancia de una o dos medidas con la presente y verdadera cronología podría ser accidental, pero la correspondencia de docenas de medidas prueba que el mismo Dios diseñó la pirámide y el plan, y al mismo tiempo prueba la exactitud de la cronología. La Gran Pirámide de Egipto, en pie como un silencioso e inanimado testigo del Señor, es un mensajero, y su testimonio habla con gran elocuencia sobre el plan divino. Esta creencia perduró en la organización hasta 1928, cuando Rutherford declaró en la revista Watchtower del 15 de noviembre que la Gran Pirámide no había sido puesta por Dios, sino que había sido puesta por Satanás para causar engaño. Al parecer no había término medio, o la había puesto Dios, o la había puesto Satanás. No concebía la idea de que los egipcios la construyeran sin tener en cuenta que milenios más tarde, Watchtower intentara meter sus medidas con calzador en su doctrina profética. Así que vemos que, contrario a lo que nos transmite el libro Proclamadores, esta creencia no solo la tuvo Russell durante unos 35 años, sino que fue algo que estuvo en la organización hasta más de una década después de morir el pastor Russell. En publicaciones más recientes, Watchtower incluso ha intentado ocultar esta doctrina en la historia de su organización. Por ejemplo, en la atalaya del 15 de agosto de 2012, en un intento de ocultar todo esto, nos muestran el esquema del libro de Russell, el plan divino de las edades, con alguien tapando la Gran Pirámide. ¡Qué casualidad! ¿Por qué es importante saber todo esto? Porque Watchtower intenta hacer creer a las personas que en 1919, Jesucristo eligió a los miembros de esta organización como el esclavo fiel y discreto, para que cuidaran a sus seguidores aquí en la tierra, y esta doctrina, que roza lo absurdo, es otra de las cosas que Jesucristo tuvo que pasar por alto a la hora de los siervos. Y si alguien quiere hacernos creer algo tan extraordinario como que Jesucristo eligió a una organización en un año en concreto, hay que conocer de primera mano lo que esa organización promovía en esa época. Hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado y que os haya sido útil para resolver dudas acerca de la historia de los testigos de Jehová.